pachanga, bachata dominicana, rumba. Esta escuela que se mantiene a la vanguardia con los diversos estilos y ritmos del mundo. Nos deleitan con una coreo de bachata y salsa llamada Lao al Lao, Lao al Lao y Payaboy, a cargo de la profesora Belo Yanina. Bienvenidos aquí a este escenario con ustedes, Camagüey. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata lado a lado. Ya no. Royce. Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata lado a lado. De tu boca estoy enamorado. Bailando una bachata lado a lado. Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, donde me llamen pa' allá me voy. Pa' donde está la fiesta pa' allá voy, pa' donde está la rumba pa' allá voy, pa' donde están las chicas pa' allá voy, pa' donde me llamen pa' allá voy. La calle me llama, ay, me llama. One, two, three, pa' donde está la fiesta pa' allá voy, pa' donde está la rumba pa' allá voy, pa' donde están las chicas pa' allá voy, pa' allá voy, pa' allá voy, pa' allá voy, pa' allá voy. Ellos eran Camagüey. Muchísimas gracias por haber estado en este escenario. La gente no se anima a bailar, la que está sentada en las tribunas. Pueden bailar, ¿eh? Se pueden levantar, bailar. Sí, esto es una fiesta, chicos. A ver, ¿qué tengo para comentarles? Que muchísimas áreas municipales colaboraron para que esto sea posible en estas dos jornadas increíbles que estamos viviendo. Ya les cuento quiénes son. Guárdenme un cachito, estoy dando vuelta a los papeles, ¿eh?
Ahí estamos. Agradecemos a la Dirección de Comunicación Pública, al Departamento de Patrimonio Cultural, Ornamentaciones y Festejos, Sonido e Iluminación, la Dirección de Informática. Estamos saliendo en vivo gracias a la Dirección de Informática a través del canal de YouTube o de la página de la MUNI, que es Municipalidad de Río Gallegos. Agradecemos a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Protección Civil y también para quienes nos están acompañando con la seguridad. Muchísimas gracias porque ellos están controlando absolutamente todo, que esto se desarrolle de una manera linda, pacífica, familiar. Ellos son GIM SAS, Servicio de Seguridad e Investigación. Agradecemos también, ayer estuvo presente, estuve viendo el vivo, a la señora Karen Kager, delegada de Migraciones, que acompaña junto al... A ver, se me están cayendo los papeles, por Dios. Que acompaña al Museo de Inmigraciones con una base de datos y muestra fotográfica. Agradecemos a las áreas de la Dirección de Gestión Cultural, al Departamento de Patrimonio, al Raballo, al Orqueque, al Teatro. Todos, muchas gracias. Qué lindo. Me fabricaron una atril. Rapidísimo los chicos de sonido, ¿eh? Están en todas. Y tenemos Tito Saldivia, están todas. Vamos a ponerle una atril a la locutora. Ahí nomás me fabricó uno. Me encanta. Bien, tenemos absolutamente de todo. Muchas gracias a la gente de Maestranza. Muchísimas gracias, Romy, que siempre nos está acompañando con toda la gente que tiene a cargo. Gracias a todos los puesteros. Tenemos gente de Brasil, Formosa. Tenemos gente de la Patagonia. Muchísimas gracias a la gente de Protección Civil, también sector municipal. Todos hacen juntos una gran fiesta de la diversidad cultural. Tenemos muchísimos artistas sobre el escenario. Ya dije que cerramos con la farra. ¡Ay, qué ganas que tengo de bailar con la farra! Vos también podés hacer lo mismo. Y en serio, a la gente que está sentada acá en la tribuna, ni bien se suben al escenario, palmas, palmas a bailar. Todos, y vamos a ir recorriendo en un ratito los puestos que tenemos acá afuera. Tenemos algunos carritos, estoy viendo unos fiambres. ¡Ay, por Dios! Hoy viniste y te tenés que comer todo, porque las cosas son riquísimas. Recordá que adentro del predio de la rural, en la parte interna, están todos los puestos que pertenecen a diferentes lugares de la República Argentina, países limítrofes que vinieron a acompañarnos. La verdad que es una fiesta muy linda, en donde nos juntamos, compartimos con la familia, con los vecinos de Río Gallegos, y es para disfrutar. Hoy nos está acompañando el clima, el que me diga que no, la verdad, hoy 19 grados en la ciudad de Río Gallegos, lo dijimos al comienzo de la locución, 19 grados, me marca el celular. ¿Tenés frío? No, le ponemos calor a esta tarde, si en un ratito se siguen subiendo artistas y seguimos bailando. Inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu, pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí. Ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Mírame un instante, vi las marcas sobre la pared
nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida. Eres parte de mi vida y lo fuiste en el ayer. Y ahora aquí inundas como un huracán cada espacio de mis días. Respiro y te respiro, te siento aquí conmigo y no importa nada más. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Más allá de todo lo que pase, vuelvo por ti, vuelvo por ti. Lejos de la suerte y el destino, vuelves a mí, vuelves a mí. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Bueno, vamos a empezar a recorrer un poquitito, vamos a recorrer estos carritos gastronómicos y nos van a contar un poco qué es lo que tienen, de dónde vienen, qué es lo que están ofreciendo al público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Jorge, el riojano. ¿Qué tal? Lo tenemos a Jorge el Riojano, que es quien trajo estos maravillosos fiambres que tenemos acá. Estamos en los carritos, parte externa de la sociedad rural. Contame, Jorge. Ay, qué rico. ¿Saben lo que me están convidando? Salame de Colonia Carolla. Esto es para que me envidien, ¿eh? Los que están trabajando. Miren lo que voy a probar, ¿eh? Estoy probando. Impresionante, con un quesito, qué rico. Queso criollo de La Rioja, la locutora come todo. Qué rico, me encanta, ¿eh? No, un manjar, Jorge. Contame, ¿es la primera vez que participás acá o ya has venido en otras oportunidades? Hace 36 años que vengo a Río Gallego aquí a trabajar. Sí, muchos años. Muchos años y sos súper bienvenido. Muy ricas tus cosas, la verdad, impresionante. Vamos a contarle un poquitito a la gente que no solo tiene fiambres, tiene miel, tiene un vinito Malbec acá que se llama Tres Colores, que lo estoy mirando. Tenemos un poco de todo, tenemos dulces, unas aceitunas en frasco, buenísimas. Jorge, ¿qué es esto que tenés acá envuelto? Alfajores de miel de caña y de arrope de uva y de dulce de leche casero. Son de Catamarca. Ah, bueno, pero Jorge se viene con todo. Se viene de La Rioja, pero trae un poquito de cosas de todos los lugares. Salame casero de Colonia Carolla, la bondiolita casera, el jamón serrano, todo lo tenés acá, en el puesto de Jorge, en el carrito gastronómico, en la parte externa de la sociedad rural. Gracias, Jorge. Nos venimos para acá. ¿Quién se me sentó por ahí, Hola, chicos. ¿Cómo les va? Contame un poquitito, ¿qué estás cocinando? Porque no te veo desde acá abajo. Ahí estamos haciendo papas fritas. ¿De dónde son, chicos? RG, dice, ¿de Río Gallegos? Somos el carro RG. Contame qué tenés. Veo acá que tenés muchísimos aderezos. Chimi, el ketchup, la mostaza. ¿Qué estás preparando? Acá hacemos papas fritas, panchos, salchipapa, papa con cheddar, hamburguesa, chori. Qué rico, para que la gente no se quede con hambre. De acá nos vamos todos llenos, con la panza bien llena. Chicos, ¿cómo los encuentran a ustedes? ¿O solamente están para las ferias? ¿O también hacen comida afuera? ¿Tienen comercio? ¿No lo tienen? ¿Venden por Facebook, Instagram? Contame todo. Estamos en la cancha Pino, los días que hay partido, los fines de semana y los días de semana cuando podemos. Y de ahí los eventos que nos invita la municipalidad.
Excelente, muchas gracias. Tengo carritos para recorrer, ¿eh? Me voy a ir para el sonido porque quiero ver cómo viene la grilla. Porque acá queremos bailar, acá queremos disfrutar. Acá venimos a pasar una tarde... ¡Opa! Están jugando el fútbol. Acá venimos a pasar una tarde realmente inolvidable en esta segunda jornada de diversidad cultural. No te la podés perder. Vos estás acá, pero tenés amigos, familiares, vecinos en tu casa. Avisale, pégale un llamadito, decile venite a la rural que está tremendo. La comida es riquísima. Aparte tenés de muchísimos lugares y aquellos que por ahí quieren probar comidas típicas y que les gustaría sacarse las ganas de saber cómo son, este es el lugar. Hoy, este es el lugar. Más allá de todos mis errores y mis fracasos, más allá de darme por valiente y no bajar los brazos, más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí, mucho me costó, pero comprendí. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar, si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás, entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección. Se trata siempre de empezar, si todo tiene su final, y al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Sobre el sueño luminosidad, sobre el llanto manto de piedad. Muero cada día, pierdo el miedo, gano el cielo y en sus ojos mi verdad. Y al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, donde va el camino voy.
Hay mucha gente que me está preguntando si este escenario sigue. Claro que sigue. Tenemos números a patadas en el día de hoy. Escuchá quiénes se van a presentar. Hace un ratito pudiste disfrutar a los chicos de la escuela Camagüey con una salsa, una bachata. Está muy buena. Tenemos al profe de ritmos Brian. Tenemos también a los chicos de Aguanile. Se presentan en este escenario. En la tarde de hoy, La Morenada, los incomparables del Centro de Residentes 6 de agosto. ¿A quién tenemos también? Tenemos a Tango Azara, que son increíbles sobre el escenario. Si algunos de los que estoy nombrando vos no los conocés o nunca tuviste la oportunidad de verlos, esta es la oportunidad. Tenemos también a Estrellitas Australes, a Ken Atamishki, a Raíces, a Maimará Sur y cerramos el día de hoy con La Farra, que va a estar buenísimo. Tenemos un poco de todo, pero pará, que tengo más para contarte. Hace unos instantes te estaba comentando que dentro, en el predio interno de la sociedad rural, está el stand de migraciones. Escuchate este datazo que te voy a pasar. Allí, en el stand de migraciones, podés pedir el certificado de la llegada del puerto de Buenos Aires de tus abuelos. ¿Tus abuelos llegaron? ¿Inmigrantes? Sí, llegaron en barco, estaban en el puerto. ¿Vos sabés que podés conseguir la data allí? Allí cuentan con una base de datos de arribo desde el año 1882 a 1952. Esto es buenísimo. Aparte pueden conocer las raíces del apellido de cada uno. El mío es Gutiérrez. Me voy a pegar un piquecito por el stand a ver de dónde viene mi apellido. Desde Buenos Aires llegan con esta muestra itinerante del Museo de Inmigraciones ubicado en Avenida Antártida Argentina 1355 de la ciudad de Buenos Aires. Con una base de datos, como te decía, tienen muestra fotográfica, recorren 200 años de historia de la emigración. Esto es increíble. Es una oportunidad única. La verdad es que les agradecemos muchísimo que hayan venido con esto a la ciudad de Río Gallegos para que todos podamos disfrutarlo, conocer un poquito más sobre nuestras raíces, sobre nuestros apellidos, poder ver las fotos. Tienen cuadros estadísticos, líneas de tiempo y audiovisuales. ¿Qué es lo que no tiene este stand? Acércate. Está adentro, aquí en este predio. En un ratito, como te decía, llega Brian sobre el escenario. Brian nos va a poner a bailar a todos. Brian y Alexis son dos, un dúo. Brian y Alexis. Por eso digo, si vos estás adentro comprando, apurate. Venite cuando yo los nombre y bailamos acá afuera. Exactamente. Acá, este es el baile. Acá se arma el baile. Esto es así. Disfrutamos una fiesta impresionante en la tarde de hoy. Mi vida. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido que no aprendió, no quiere jugar.
no soy quien soy si no te tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira, el mar ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo en el alma. Nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Y esta soledad que me sigue abrazando se queda aquí, no se quiere ir y no sé qué hacer ni qué decir sin ti. Nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Y esta soledad que me sigue abrazando se queda aquí, no se quiere ir y no sé qué hacer ni qué decir, amor. Aquí sin ti no sé vivir. Y así, con esta musiquita de fondo, qué bueno que está, súbame el volumen, señor DJ, por favor. La gente quiere bailar. La gente... DJ, claro. La gente quiere bailar, quiere divertirse en la tarde de hoy. Ahí está, va, palmas. Sí, puede pedir un tema también. Esto es tipo onda boliche bailable, no hay problema, por favor, Matías, si usted necesita pedir un tema, acá estamos. Tenemos a la gente preparada del otro lado, que ya se van. Allá veo gente que está haciendo palmas, quiere fiesta, eso me gusta, vamos. Bien, ¿quién tenemos? ¿Quién se viene, señora Natalia Casaca, este escenario? Escuchate este nombre, The SH. Ellos son, ya están allí acomodadísimos. Te voy a contar un poquito quiénes son. Ah, pero es el dueto de Alexis y Brian, ¿sí? ¿Es este dueto? Los Chicos Dos Santos, que nos van a poner a bailar a todos. Es un grupo de baile dirigido por los hermanos Dos Santos Herrera. El mismo abarca una variedad de estilos musicales bailables. Entre ellos, bachata, salsa, merengue, reggaetón, dembow. ¿Lo dije bien? Sí, dancehall. Entre muchos otros, el día de hoy nos presentan dos estilos muy dinámicos, ¿Te gusta bailar? Claro, esta es tu oportunidad. La gente de la tribuna que se pare, yo los voy a estar mirando desde acá. Yo me pongo adelante. Un lado, las danzas brasileñas. Por un lado tenemos a las danzas brasileñas. Y por el otro... ¿Qué tal, La cumbia turra. Y sin más, esperamos que disfruten esta presentación. Ellos son Alexis y Brian. É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha,
assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, 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 vai, senta aqui, 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 vai, senta aqui, 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 vai. Que no hace palma no vino a la fiesta. Ábrame paso que aquí llego yo, el que pone a la gata a bailar reggaetón. La nena se activó, me escuchó y se soltó, así que vamos arriba que la noche ya empezó. La nena se prepara para romper tarima, romper tarima, romper tarima, romper tarima, romper tarima, romper tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima. El que no hace palma no vino a la fiesta. Entonces da la blusa y quiero que tu cuerpo con el mío se cruce. Ey, DJ, apágame la luz. Ey, DJ, apágame la luz. Que la nena se prepara para romper tarima, romper tarima, romper tarima, romper tarima, romper tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima, rompe tarima. Así que mano arriba que la noche ya empezó. Pau que nasce torto, nunca se endireita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Então segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o Gera Samba arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Me excita cuando mueve su colita y se mueve como una trola, aunque siempre baila sola. Mi mente se descontrola cuando se mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan. Ella me excita cuando mueve su colita, se mueve como una trola, aunque siempre baila sola. Mi mente se descontrola cuando ya mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan.
celo. Se va para la pista y te rompe el suelo. Ella es una gata en celo. Se va para la pista y te rompe el suelo. Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, esa gata en celo. Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, essa gata em celo. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Olhe para um lado, olhe para o outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe para um lado, olhe para o outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Fui! Todo mundo, olha a mãozinha. Todo mundo. Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro. Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Mais um pouquinho de tchan. ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? El que no hace palma le lava la bombacha a la suegra. ¿Quién es? Dice. Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra. Todos hacemos palmas. Pito la joda, no nos para ni la lluvia. La noche me llama, se armó el descontrol. Una mano por ahí, la otra por ahí. Dale que sos vos, 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 dale que sos vos. Cumbia. Para vos, lleva y trae.
ready, steady, go, go. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda. A mí siento en mi boom, y esto es burrum. Me voy a dar boom, capum, capum. Dame boom boom por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah. A mí siento en mi boom, y esto es burrum. Me voy a dar boom, capum, capum. Dame boom boom por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah. Mami, yo sé que a ti te gusta y que te pones loca cuando beso tu cuerpo y te como la boca. Ay, nena, yo sé que a ti te gusta que te dé por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad. Olha, gatinha, você me faz enlouquecer. Nessa balada eu quero ficar com você. Vai ser tudo ou nada. Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta una atracción fatal, provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, você já conquistou meu coração. Que beleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Olha, gatinha, você me faz enlouquecer. Nessa balada eu quero ficar com você. Vai ser tudo ou nada. Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta una atracción fatal, provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, você já conquistou meu coração. Que beleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. ¡Ay!
Allí los teníamos. Impresionante, pero cuánta energía. Alexis y Brian, junto a las chicas divinas. Cuánta energía, decimos, no pararon, ¿eh? ¿Qué pasaron? 15, 20, 30 minutos y meta. Impresionante. No se me bajen del escenario, por favor. Vamos a hacer entrega de un certificado de participación a los señores que aquí se encuentran presentes. Alexis y Brian, en nombre de la Municipalidad de Río Gallegos. Entrega el señor Rafael Castillo, por favor, jefe del Teatro Municipal Héctor Marinero. Muy buenas tardes, señor Rafael. Allí vamos a hacer entrega del certificado. Por aquí, por el costado se lo van a entregar. Aquí tenemos gente que está filmando y sacando fotos. Y los que quieren filmar, sacar fotos, también se pueden acercar. Y cada vez que se sube una banda al escenario, bailamos todos, ¿eh? Nadie se me queda paradito ahí. Allí está la foto, la filmación. Muchísimas gracias, chicos. Realmente increíble lo que hacen. Bachata, salsa, merengue, reggaetón, dembow, dancehall, entre muchos otros. Hoy hicieron una presentación de danzas brasileñas y también la cumbia turra. ¡Qué bueno que estuvo! Muchísimas gracias. Este escenario no para. Tenemos mucha gente, muchísimos artistas maravillosos que se van a presentar en la tarde de hoy. Y claro, en la noche, porque acá, como te digo, esto es una fiesta. ¿Quiénes se van a estar presentando? ¿Ya los tuviste? A Camagüey. Claro, y estuvieron los profes de ritmos recién. Brian. Aguanile también están presentes en la tarde de hoy. Se presentan La Morenada, Los Incomparables del Centro de Residentes 6 de agosto. Claro que también están las chicas y los chicos de Tango Azara, Estrellitas Australes, Kenatamishki, Raíces, Maimara Sur y La Farra. Contame, Natalia Kazak, ¿ya está preparado Aguanile? Ya están allí en el escenario, preparadísimos para subir. Aguanile, academia de baile que nació hace 10 años, buscando hacer una diferencia en la comunidad dancística, siendo el primer grupo de competencia de la provincia, siendo, escuchate esta, los actuales campeones nacionales en su categoría Small Team, salsa en la prestigiosa competencia World Salsa Summit en la provincia de Córdoba y premiados en diversas competencias provinciales. ¿Quiénes son los directores? Rocío y José, que siguen apostando al crecimiento personal de su staff, también de los chicos, impulsados por la pasión, la energía que nos entrega este baile. Es un orgullo para la Academia poder presentar parte de la familia Aguanile. Coreografía de nuestros queridos profes Eli y Mati. Muy bien, Eli y Mati, interpretada por los alumnos. Nombres: Nelson, Marcela, Matías, Rocío, Gaby. Ellos acompañados por sus profes. ¿Qué te presentamos? Aquí llega Aguanile con Mentiras. Tony G. Ya me enteré que hay otro hombre acariciándote, que te dan lo que necesitas y te hace enloquecer. Que el malo he sido yo, eso me haces creer. Eres feliz desde que no me ves. Y no son más que mentiras, que no me extrañas por las noches, mentiras. Que no estás llena de reproches, mentiras. Dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo. Y no son más que mentiras, que no quieras volver a verme, mentiras. Que no me escribes cuando él duerme, mentiras. Dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo. Él no te cuida como yo. No son más que mentiras. Let's go. Son más que mentiras, que no me extrañas por las noches, mentiras. Que no estés llena de reproches, mentiras. Dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató
como yo y no son más que mentiras. Que no quieres volver a verme, mentiras. Que no me tiras al de mentiras. Dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo. Él no te cuida como yo. Allí teníamos a los chicos de Aguanile con mentiras. Chicos, no se me bajen del escenario, pero qué rapidez, por Dios, quédense ahí arriba. Ya van a entregarles ese certificado de participación. Hace entrega del certificado de participación la jefa de Biblioteca Sofía Zepernik. Sofía Bisic de Zepernik, Biblioteca Municipal. La señora Agostina Robao, por favor, muchísimas gracias. Allí están los chicos de Aguanile. Qué lindo tema que hicieron, ¿eh? Los chicos de Aguanile, esta academia que nació hace 10 años buscando hacer una diferencia en esta comunidad dancística. El orgullo para ellos poder presentar a esa parte de la familia sobre el escenario junto a los profes Eli y Mati. Sí, dígame. Lo del auto lo tengo anotado en otro lado. Aguárdeme. Tenemos un automóvil aquí en el predio externo de la sociedad rural. Un automóvil Sandero color azul, la patente ITT 987. Por favor, a su propietario, si lo puede venir a correr, necesitamos el espacio urgentemente porque está mal estacionado. Reiteramos, ITT 987, la patente de esta Sandero azul. Por favor, el propietario que venga a retirarlo. Muchas gracias. ¿Qué tenemos? Dígame, Natalia. A ver. Tenemos a la gente de Camagüey, que fueron los primeros en subir a este escenario. Ellos nos pusieron a todos a bailar. Qué lindo los ritmos que hicieron en la tarde de hoy. ¿Los tenemos? Sí, allí, cerquita del escenario. ¿Pueden subir, por favor? Así se les hace la correspondiente entrega de certificado de participación. Allí está la gente de Camagüey. Muy lindo bailaron. La verdad que lo disfrutamos muchísimo. Se entrega a la señora Natalia Casac, jefa del Centro Cultural Orqueque de la Municipalidad de Río Gallegos. Esto sigue, esto no para. Tenemos todo tipo de ritmos hoy. ¿Tenemos foto? ¿Tenemos video? ¿Sí? ¿Alguien saca foto? ¿Saca video? Allí le están sacando, ¿sí? Muchísimas gracias por haber participado. Preparamos el celular. Pero claro, la gente de sonido que nos hace la gauchada. La foto grupal, por favor, que no se pierda. Allí está el Peque, nuestro asistente, sacando la foto que estábamos esperando para Camagüey. Muchísimas gracias, Peque. Estás en todas. Como te decía, esto no para. Tenemos cosas muy lindas, tanto en el predio exterior como en el interior de la sociedad rural. Mucha comida. Yo ya estuve comiendo, sí, te voy a ser sincera. Aparte todos me vieron. Claro, el señor Jorge, el riojano, que lo tenemos allí con el carrito gastronómico. Pero mirá, hace 30 años que viene a la ciudad de Río Gallegos con unas cosas exquisitas que me convidó. El salame de Colonia Carolla y unos quesitos. La locutora estuvo comiendo por los carros gastronómicos. Vos podés hacer lo mismo. Sí, vos que estás sentado ahí, levántate, andá. Hoy viniste a divertirte, viniste a comer. Al lado, en el otro puesto, unos panchos, ni te digo, unos panchos con unas papitas fritas. Impresionante. ¿Qué tenemos adentro de este predio? Cosas muy lindas y cosas que nos llenan de amor. Así es. Te voy a contar algo impresionante, que es el amor hacia otra persona, hacia el que tenés al lado.
Ellos son el grupo de mutua ayuda Buen Día Vida. Están presentando Mechón de Amor con uno de los que están adentro de la sociedad rural. ¿Qué dicen ellos? Necesitamos tu ayuda para la confección de pelucas solidarias. ¿No tenés pelo para donar? No te preocupes, necesitan muchas otras cosas, entre ellas hilo poliéster negro, marrón y beige, agujas, bolitas de máquina número 11, agujas de máquina número 11 y 14, elástico DDD. Mira con todo lo que podés colaborar para Mechón de Amor. Es el amor que vos sentís por el otro, al prójimo. Es gente que realmente está necesitando de vos. ¿Qué necesitan? Para los turbantes y los gorros, tela de modal de algodón, hilo de algodón, agujas para coser a mano, para almohadas terapéuticas, sumate, prendete, dale, hacete un poquito solidario. Pensá en el otro que tanto lo está necesitando. Ellos son el grupo de mutua ayuda Buen Día Vida, Mechón de Amor. ¿Tengo tiempo para hacer una entrevista? Es que me falta un carrito, ¿sí? ¿Nos vamos para acá? ¿Puede ser? Voy a visitar un carro que tengo acá frente a mí. Ya hablé con Jorge, hablé con los chicos de los panchitos y las papas. Y nos venimos para acá, ¿eh? Son ustedes. Ustedes son los elegidos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. ¿De dónde son, chicos? De acá de Río Gallegos. De Río Gallegos. Más fuerte. ¿Tu nombre? Pablo González. Pablo, contame, ¿qué es lo que tenés a la venta? Ah, acá estoy viendo las pizarras. ¡Qué rico! Ellos son los chicos de los choris. ¿Te querés comer un super chori en la tarde de hoy? Y bueno, tenés que venir acá, no te lo podés perder. Patio Patagónico, comida al paso. Tenés el chori tradicional. Tenés, a ver, el chori simple. Ah, pero tenés para elegir. Tenés el chori completo. Ese es el que me gusta. La hamburguesa simple, la hamburguesa gratinada, que tiene de todo. Medallón de carne y queso. Este es otro de los puestos gastronómicos, uno de los carritos que está acá en el predio externo de la rural. Así que vení y comete todo. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo te encontramos? ¿Siempre estás con tu puesto en algún lugar fijo, redes sociales? Sí, estoy siempre en el borde costero, en el corazón de la ría. Los artesanos, ahí estoy siempre. Perfecto. O sea, estás en el borde costero con los artesanos y en los eventos que te llaman, ahí estás, con los choris y las hamburguesas. Los choris más ricos del condado. No lo vamos a negar, vamos a decirlo así, porque es verdad, son los choris más ricos del condado que vos podés adquirir acá, en este predio externo. Tenemos los carritos gastronómicos y adentro podés comer de todo, ¿eh? También estuve probando unas empanaditas, tengo unas ganas de probar los tamales. Cuénteme, Tito, ¿probó alguna vez los tamales? Adentro tienen, me estuvieron contando un poquitito cómo se hacen los tamales. Eso me gustó un montón. Mucha comida chilena de los hermanos chilenos. Qué rica la sopa de luche, por Dios, yo fanática. Todo eso y mucho más lo encontrás adentro. Vení, comete todo, pasalo bien, escuchá linda música. Nos quedamos hoy hasta el final, ¿eh? El final hoy es con la farra. ¿Bailamos todos acá afuera con la farra? Sí, la farra a pleno. Se viene con todo la farra hoy para el cierre de esta gran fiesta de las colectividades y diversidad cultural.
Te voy a contar un poquito de qué se trata esto de la fiesta de las colectividades y la diversidad cultural. Y que tanta gente de Río Gallegos y de distintos puntos de la República Argentina y países limítrofes se acercaron para festejar junto a nosotros, junto a la Municipalidad de Río Gallegos, esta importantísima fecha. La fiesta de las colectividades y la diversidad cultural se vive con mucha expectativa. Y esto es real, porque se trabaja con una previa impresionante. Tempranito nombramos a los sectores municipales que acompañaron para que todo esto lo podamos disfrutar en 2 jornadas a pleno. Permite la interacción cultural entre los países, retrata el pluralismo y la diversidad que conviven en la ciudad, donde las identidades, las tradiciones, las singularidades y las diversas costumbres interactúan, claro, una al ladito de la otra. Tenemos de todo. Coexisten la tolerancia, el respeto, la armonía. Eso es lo que buscamos, más allá de divertirnos, pasarlo bien. Eso es el objetivo de esta gran fiesta increíble. ¿Saben por qué me río? Le cuento a la gente, se me están volando los papeles. Y allí está sonido para levantarme todo. Muchísimas gracias, señor Mario Vigiano. Tenemos puestos de todo tipo. Escuchá lo que tenés adentro. 8 puestos de Chile, 1 de Panamá. Todo esto tiene unas comidas, uy, por Dios. 2 de Venezuela, 2 de Bolivia, tenemos a Perú, tenemos comida china, el puesto de México, el de Brasil, el de Tailandia. 13 puestos de la República Argentina, entre los que se encuentran Santiago del Estero, Salta, Buenos Aires, Formosa, claro, no podía faltar nuestra Patagonia, aquí Santa Cruz. Tienen unos escabeches de guanaco, unas empanadas de guanaco impresionante, como te lo prometí, ¿eh? Yo estoy pispeando desde acá, la gente que va saliendo, si la veo con bolsita, entrevista. Entrevista de qué compraron, qué comieron adentro, con quiénes vinieron. Ya vamos a ir, voy a ir por acá, porque adentro se me pierde un poco el sonido, así que me voy por acá, ¿eh? Me voy por acá, vamos a saludar a la gente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá se está sonriendo la señora. Me gusta que me reciban con una sonrisa. Me encanta. Nombre. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Me puedo sentar al lado tuyo? Estoy cansada de estar un poquito parada. Me siento al lado de Rosa. Rosa, contame. ¿Con quién viniste? Con mi amiga y mi hermana que está ahí atrás. Qué lindo. ¿Cómo se llama tu amiga? Mirta y mi hermana María. ¿Comiste? Sí. Pero no me digas. Contame qué comiste. ¿Dónde estuviste? No, acá atrás. Acá de los carritos, qué rico, claro. ¿Qué comiste? A ver, contame de los carritos. A comer papas fritas. Unas papitas. ¿A quién no le vienen bien unas papitas fritas? Claro que sí. ¿Es la primera vez que venís a este evento de la diversidad cultural o ya has venido? No había venido. Qué lindo, ¿no? Está muy lindo. Lindo para disfrutar de una tarde. ¿Ya bailaste? Yo te voy a sacar a bailar después. Sí, ¿cómo que no? Vamos a bailar todos. Gracias. Vamos por acá. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, usted también me tiene que recibir con una sonrisa. ¿Su nombre? Sandra. Sandra, qué lindo verte. ¿Comiste? Sí. ¿Qué comiste? Contame, ¿alguna comida típica? Sí, algo de Chile, así, calzones rotos que le dicen. ¡Ay, qué rico! Unos calzones rotos chilenos, por Dios, y me encanta. ¿Estuviste comiendo temprano? Sí. ¿Sos de acá de Río Gallegos? Sí. ¿Con quién viniste? Contame. Con mi hija y mi mamá. ¿Qué tal? Con la hija y la mamá, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Nos vamos para acá? ¿Sí? Me reciben con una sonrisa. ¿Cómo le va, caballero? ¿Su nombre? Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Contame qué te comiste hoy. Sopa paraguaya y una chipá. Contame lo de la sopa paraguaya. ¿Puedes creer que nunca en mi vida probé la sopa paraguaya? ¿Sabor a qué tiene la sopa paraguaya? Harina de maíz, cebolla y cocida. ¡Qué rico! Llena la sopa paraguaya. Sí. Porque no es como, uno dice sopa paraguaya. Vos sabés que yo en mi ignorancia, cuando me decían sopa paraguaya, claro, uno acostumbrado a la sopa, el plato, la cuchara. Y después vi que no, que es duro. O sea, es blandito, pero es como una tarta. Sí, una tarta tal cual. ¿Viniste solo? Hola, Lucio, ¿cómo estás? ¿Vos también te comiste una sopa paraguaya? Una sopa paraguaya. Ay, la chipá, no se perdió. La sopa paraguaya y la chipá. O sea, y ahora mateando para bajar todo lo que comieron. Muy bien, gracias, chicos. Bueno, estamos entrevistando a la gente para que nos cuente un poquitito
en los puestos que estuvieron y qué es lo que estuvieron comiendo. Vos también tenés la oportunidad de comer muchas cosas ricas en el día de hoy. A medida que va pasando la tarde y nos vamos acercando a la noche, te voy a ir contando más cosas de lo que va a suceder en el día de hoy, quiénes están acompañándonos, qué es lo que tenés adentro, que hay unos están realmente maravillosos. Estoy viendo acá, desde acá afuera, ¿sabés lo que veo? El helado frito tailandés. Vos sabés que hay una técnica para hacer el helado frito tailandés porque se hace sobre una bandeja de metal. Y bueno, hay una técnica para no cansarte y que no se te hagan, no lastimarte las muñecas, de alguna manera por decirlo. Está muy bueno. Llegan los chicos de sonido con cafecito. Bueno, todo lo tenés en la tarde de hoy con muchísimas cosas. ¡Qué rico! Gracias. Los chicos de sonido me traen café, son unos genios. Muchísimas gracias. Tenemos más artistas en la tarde de hoy, no te lo podés perder. Uno mejor que el otro. Y vos lo pediste, vos lo tenés. Este escenario sigue. ¿Quiénes se van a subir aquí junto a nosotros? Ellos son La Morenada, Los Incomparables, Centro de Residentes, 6 de agosto. ¿Te cuento un poquito de su historia? Claro que sí. La Morenada surge alrededor del año 1790 en las ciudades mineras de Oruro, Colquechaca y Popó. Una danza folclórica del altiplano declarado Patrimonio Cultural de Bolivia. Atenti, bienvenido Bolivia, en el año 2011. Bienvenido a este escenario Bolivia. La danza morenada o danza de los morenos tiene origen en la época colonial y se inspira en la trata de esclavos a partir del traslado de negros traídos por los conquistadores españoles para que trabajen como laboreros en las minas de plata.
nació justamente en las cofradías de esclavos, que se mofaban de los bailes de los señores blancos. Los participantes de la danza poseen máscaras, excelentes los trajes. Máscaras con rasgos muy exagerados, en los que se destacan los ojos extremadamente desorbitados, la lengua saliente, elementos que representan el cansancio y el efecto producido por el soroche. ¿Sabés lo que es el soroche? La enfermedad que te provoca la altura, ¿eh? Para los que no lo saben, también está acompañado de matracas que suenan al ritmo de la música, representando así el ruido del roce de las cadenas de los esclavos. El baile es lento y de paso cansino, y este andar surge de la actividad de pisar uvas que se les asignaban para obtener vinos. La música es cadenciosa y alegre. El marco musical inicialmente fueron los instrumentos originarios de viento. En la actualidad la banda de instrumentos se extiende a los instrumentos metálicos que le aportan una mayor prestancia y sororidad. Con ustedes, en este escenario, llega La Morenada. Carajo, así había sido el amor, dulce y amargo. Y otra vez, Valeno. Un club al mejor estilo. ¡Sí, señor! Para Bolivia y el mundo, Valeno. ¡Sí, señor! De nuestra pasión, de nuestro amor, nada queda, ya no quiero vivir. De nuestra pasión, de nuestro amor, nada queda, ya no quiero vivir. Cómo me duele saber que ya tienes otro amor, que pasas las noches en sus brazos. Cómo me duele saber que ya tienes otro amor, que pasas las noches en sus brazos. Así había sido el amor, dulce y amargo. Al principio dulce mi amor, después amargo. Así había sido el amor, dulce y amargo. Al principio dulce mi amor, después amargo. Con cariño para mis compadres David Segal y Nilda Ugarte de Segal. Ay, mi morena, no te vayas, no me dejes. Si tú te vas con él, yo me voy con ustedes. Ay, mi morena, ¿por qué me pagaste mal? De nuestra pasión, de nuestro amor, nada queda, ya no quiero vivir. De nuestra pasión, de nuestro amor, nada queda, ya no quiero vivir. Cómo me duele saber que ya tienes otro amor, que pasas las noches en sus brazos. Cómo me duele saber que ya tienes otro amor,
amor que pasas las noches en sus brazos. Así había sido el amor, dulce y amargo. Al principio dulce mi amor, después amargo. Así había sido el amor, dulce y amargo. Al principio dulce mi amor, después amargo. Así había sido la amistad, dulce y amargo. Al principio dulce, dulce, después amargo. Y otra vez, de Potosí, Bolivia, Aullacas. Y el bloque, las lindas cholitas paseñas. De las morenadas que me gusta a mí, Central, Central es la mejor. De las morenadas que me gusta a mí, Central, Central es la mejor. Morenita de mi corazón, por ti siempre yo la estoy. No me niegues por favor tu amor.
Allí teníamos a los integrantes de La Morenada. Impresionante lo que vimos en el escenario con esos trajes increíbles, realmente. Vamos a hacer entrega del certificado de participación de manos del jefe de patrimonio, el señor Jorge Achimón. Allí sube. Vamos a sacar la foto, por supuesto. Allí sacamos la foto grupal y la entrega de este certificado en nombre de la Municipalidad de Río Gallegos. Ha sido maravilloso verlos danzar en este escenario de las colectividades y diversidad cultural. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Vamos a tratar de entrevistarlos también para que nos cuenten un poquitito sobre esos trajes, los cuales yo te estoy nombrando. Vos podés ver todo en vivo gracias a la Dirección de Informática que están transmitiendo en un canal de YouTube Municipalidad de Río Gallegos o también a través de la página de Facebook. Todo lo que sucede en este escenario es en vivo y vos lo podéis ver. Por eso yo te digo, estos maravillosos trajes que tienen puestos y seguramente vos, si nos estás siguiendo, también los viste. Pero como te digo, este escenario no para porque tenemos muchísimos más artistas que nos van a estar acompañando. Y entre los que están acompañándonos también en la parte interior de la sociedad rural. Ayer se subieron al escenario y estuvieron realizando la presentación de un libro. Ellos tienen un stand aquí adentro, podés visitarlo. Realizaron la presentación de este libro a través del grupo Huenay Xipec, que significa acá estamos. Es una traducción tehuelche, pertenecientes a la comunidad del pueblo Aoniquen. El trabajo lo realizaron en el año 2018 para aprender justamente la lengua y luego volcarla en el libro. Entre las particularidades del libro, que podés adquirirlo también en el día de hoy, se destaca un código QR, así como lo escuchás, el cual te dirige a videos para poder aprender con mayor facilidad la lengua. Mirá qué importante esto de la lengua, la inclusión. ¿Se vienen ustedes? Cuando yo digo se vienen ustedes es porque estoy señalando a la señora profesora Ivana Flores. Ella es la profe y directora de la Escuela de Tango Azara, que nos van a estar acompañando en unos instantes. En un ratito nos van a poner a todos también a bailar. ¿Sigo con las entrevistas? Sí, me vino como anillo al dedo. ¿Quién se sentó acá, por favor? Dígame su nombre. ¿Cómo le va, señora? Hola, muy bien. ¿Nombre? María Jesús. María Jesús, te vi justo salir del predio interior. Hola, mi amor, ¿y cómo es tu nombre? Celeste Guadalupe Peralta. Celeste Guadalupe Peralta. Y ella me lo dice completo, mi vida. Bueno, escúchame, te vi salir de adentro del predio y yo dije, trae heladito. Contame, ¿de qué sabor te pediste este helado tailandés? De Oreo. De Oreo. Y sí, no podía ser de otra manera. Hay que llenarse, hay que disfrutar la vida. No lo pedí. Muy bien, muy bien. ¿Usted, futura periodista, señorita? Dice acá mi amiga, me hizo una amiga nueva, que es Oreo con fresa. ¡Qué rico! Chicas, las voy a dejar comer. No, gracias, mi amor. Las voy a dejar comer, que disfruten el helado tailandés, que el puesto de helados lo tengo acá, justo enfrente. Dios mío, lo estoy viendo desde afuera. Vos también te podés comer hoy. Te podés comer hoy un heladito tailandés. Hoy la gente vino a comerse todo, como corresponde, todas las comidas típicas de la República Argentina, el norte del país, el sur. Por supuesto que también a todos los países limítrofes que nos están acompañando. ¡Qué rico todo, eh! Quiero venir, disfrutar, bailar, comer, pasarla bien. Trae a tu mamá, tu papá, tus amigos. Venite con la familia completa, que hoy no nos para nadie. No nos paran hasta la farra. Señor Mario Vigiano, ¿y bailamos con la farra?
Claro, el sonidista me dice hoy me bailo todo con la farra. Acá vamos a estar en primera fila. El señor Rafi Castillo también, jefe del Teatro Municipal, dice hoy me bailo todo con la farra. Hasta el cierre no paramos. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Y estamos acá en la Sociedad Rural de la ciudad de Río Gallegos. Estamos ocupando todo el predio, el interno, el externo, porque tenemos de todo. Desde carros gastronómicos hasta puestos con stand, con comidas típicas de todo el país y también de los países pegaditos al nuestro. Tenés para elegir lo que quieras, acércate. Seguro me estás escuchando, ¿sí? A través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Estamos saliendo en vivo. Municipalidad de Río Gallegos. Áreas de la municipalidad que trabajaron arduamente para poder realizar estas dos jornadas increíbles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, señor del sonido. ¿No lo había visto usted? ¿Ya nos habíamos saludado? Sí. Sigue llegando gente, ¿eh? Llega gente al baile. La Dirección de Comunicación Pública, el Departamento de Patrimonio Cultural, Ornamentaciones y Festejos, Sonido e Iluminación. Los chicos impecables, como siempre. Dirección de Informática. Como te decía, estamos saliendo en vivo, ¿eh? Ponete el canal de YouTube. ¿Estás con el celu en la mano? Abrite el canal de YouTube. Fíjate todo lo que pasa acá afuera si estás adentro. Y si estás adentro, también abrilo. Gracias a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Protección Civil, excelentes los chicos de Protección Civil, cuidando, que también pertenecen a la municipalidad. Muchísimas gracias a toda la gente de seguridad que nos acompaña. GIM SAS, Servicio de Seguridad e Investigación del señor Musini. Muchísimas gracias por estar en esta tarde y noche. Agradecemos la presencia de Migraciones. Llegaron desde la ciudad de Buenos Aires la señora Karen Kader. Ella vino con una delegación de Buenos Aires para mostrar el Museo de Inmigraciones con una base de datos y una muestra fotográfica increíble. Aparte, ¿sabés también lo que les podés pedir? Ellos están adentro en uno de los stands. Escuchate esto que te voy a contar. ¿Querés saber de dónde viene tu apellido? ¿Sí? ¿Lo sabés? ¿No lo sabés? Ellos te lo cuentan. Podés ir allí y realizar también otro tipo de trámites que son sumamente importantes. ¿Tus abuelos llegaron en barco a la República Argentina? ¿Llegaron al puerto de Buenos Aires? ¿Sabés que ellos tienen una base de datos en donde seguramente figura tu abuelo? También lo podés pedir allí. Impresionante cómo trabaja Migraciones. Muchísimas cosas lindas. Por eso te digo, no es solo la comida, no es solo el baile, no es solo la fiesta. También hay cosas sumamente interesantes para venir, disfrutar y hacer en esta última jornada de esta gran fiesta de la diversidad cultural.
¿Y por qué no estaba acá? Porque estaba adentro haciéndome una recorrida por los stands para ver bien, a ver qué es de lo que me estaba perdiendo en realidad. Ya recorrí los primeros puestos, ahora me fui un poquito hasta el final. ¿Sabes que adentro está el stand de Lisandro? ¿Qué vende Lisandro? Tiene una cascada de chocolate, chicos. No les puedo explicar. Otra que evento de casamiento. Vos te vas acá al stand de Lisandro. ¿Te gusta el chocolate? A mí me encanta el chocolate. Lo mejor que me puede pasar en la vida es comerme un chocolate. La cascada de Lisandro. Y aparte, tiene unos juguitos de esos que se te congela el cerebro que están tremendos. Te lo tomás con una bombillita. Y ¡pum! Es impresionante. Todo lo conseguís en el stand de Lisandro. Pegate una vuelta. Y aparte también hay unos ponchos tejidos y unas ruanas muy lindas de verdad, que pertenece al stand a Sandra Domínguez. También, todo esto lo tenés del lado derecho. Entrás a la rural, ¿sí? En el predio interno, y te vas justito para el lado derecho. Agarras por ese pasillo y están estos stands que te estoy nombrando. Adelante, pegadito casi enfrente, te diría, al helado tailandés. Seguimos nombrando el helado tailandés que está tremendísimo. Unas fuentecitas te entregan. Está Té con Té Brunch. Ellos son Té con Té Brunch y los podés encontrar a través de su página de Facebook. Así, tal cual yo te le estoy nombrando. Y si no, también por Instagram. Exactamente. Té con Té 76. Entrás al Instagram. Riquísimo todo lo que ofrecen. Eso también lo tenés adentro en los stands. El número de teléfono de los chicos, te entregan esta tarjetita que tengo en mis manos. Es el 2966-4170-72. Facilísimo, 4170-72, Té con Brunch. ¿Estamos? No, falta un poquito, me dicen. Yo estoy desesperada. Es la ansiedad. La ansiedad de ver a los artistas sobre el escenario. En un ratito, como ya te había comentado antes, se va a subir Tango Azara con una apuesta impresionante. Como ellos saben hacerlo, si no los conoces, si no los viste, esta es tu oportunidad. Si no viniste hoy porque estás ocupado haciendo otra cosa en tu casa, no te preocupes. No seguís por las redes sociales, claro. No seguís por el canal de YouTube. Transmitimos en vivo todo el evento, todo lo que sucede sobre este escenario. En vivo hasta el cierre, no paramos.
Y ya estamos, sí, estamos preparadísimos para el próximo número sobre el escenario externo de la sociedad rural. Este estudio, el cual te voy a nombrar, funciona hace más de 14 años. Hace poquito estuvieron de cumpleaños, en un nuevo aniversario. Cumplieron los 15 años, hicieron un fiestón en el gimnasio 17 de octubre, que no te puedo explicar lo que fue eso. Impresionante, tuvimos la grata felicidad de estar allí acompañándolos en el festejo del cumpleaños. Ellos hacen danzas árabes, ritmo, tango. Es más, donde el alumno tiene la posibilidad de ejercer el profesorado. ¿Qué tal? Y es a nivel nacional de los ritmos que te mencionamos recién. Vos te podés recibir de profesor. Vas con la profe, que ya la voy a nombrar, y te recibís de profesor. Eso sí, le tenés que meter mucho, ¿eh? Mirá que es muy exigente. Porque obviamente vas a ser el profe. Durante el transcurso de estos años han obtenido grandes logros y primeros puestos en competencias. La escuela funciona de lunes a viernes, atenti para el que quiere inscribirse, para niños, adolescentes y adultos, donde llegás hasta Prefectura Naval 1034 y allí te inscribís y podés llegar a ser profesor. Y si no, andá y hacelo para divertirte un rato, para bailar. El grupo infantil y juvenil de ritmos los dicta la profe egresada de la Escuela Morena Flores, quienes son los que se van a presentar ahora, y la profesora y directora, atenti. Ellos son los alumnos de Ivana Flores, con ustedes, sobre escenario. Allí llegan Tango Azara.
Allí teníamos a los chicos de Tango Azara. Impresionante lo que pudimos ver en el escenario. Chicos, vuelvan al escenario, por favor. Se les va a hacer entrega del certificado de participación. Le pedimos a la directora de la escuela, Ivana Flores, que por favor también se acerque al escenario acompañando a los alumnos para recibir el certificado de manos del señor director general de informática, Mario Bellucci. Si está por allí, sí, allí lo estoy viendo. Les va a entregar el certificado a los alumnos y directora de la escuela Tango Azara. Allí está la foto, el video para el grupo. Muchísimas gracias por haber participado. Allí es la entrega formal. Muchísimas gracias por haber estado acompañando este escenario formidable, maravilloso. Muy, muy lindos los dos cuadros que hicieron. Decíamos hace unos instantes, la profe Ivana Flores es exigente, ¿eh? Estuvo atenta a todo lo que estaba sucediendo. Impecables los chicos. Se vienen más números artísticos en este escenario. Va llegando la gente, ¿eh? Ya los estoy viendo con una vestimenta típica. ¿Quiénes se vienen? Se acerca conmigo mi asistente en este momento, la señora Natalia Casac. Dígame, ¿quiénes son? ¿Quién se viene en este escenario? Hoy nos ponemos a bailar todos, ¿sí? Hoy acompañamos Estrellitas Australes. Son ellos, ya están allí, pegaditos al escenario. Vamos a buscarlos, aquí están. Estrellitas Australes a punto de subir, mostrando todo su histrionismo, su idoneidad en este escenario increíble montado para la ocasión. De la mano de ornamentaciones y festejos, sonido e iluminación. Estrellitas Australes, este grupo folclórico desde sus inicios en el año 1999. Hace muchísimo que comenzaron. Formado por niños y adolescentes, hijos de padres de chilenos. Venimos a representar con danza chilena la cultura de nuestro hermano país que tenemos ahí pegadito. Bienvenidos, chicos. Es un honor y un placer recibirlos aquí con esta danza chilena que los chicos van a presentar. ¿Los aplaudimos? ¿Sí? Para recibirlos. Que suban al escenario, pero fuerte ese aplauso de todos con ustedes. Estrellitas Australes. Y siempre trataba de que terminen Me quiere mucho. Hay hartas flores deshojadas por mi compadre Lucho. Cantemos mejor, compadre. Póngale nomás. Tercera y última de esta tanda, compadre. Al ritmo del cantamar. Cantamar. Deshojando una flor. Si me quieres mucho, poquito, nada, sabes si tu amor es mío. Si me quieres mucho, poquito, nada, sabes si tu amor es mío. Cuando llego al corazón, si me quieres mucho, poquito, nada, descubro lo que he sabido. Si me quieres mucho, poquito, nada, deshojando una flor. Apenas iba queriendo, cariño, ya olvidando. Deshojando mil flores, cariño, no seré amado. Apenas iba queriendo, cariño, ya olvidando. No seré amado y sí, cariño, por tu indolencia. ¿Cómo haces tanto daño, cariño, a mi existencia? Es triste mi destino, cariño, no ser querido. Qué bonitos son tus ojos y qué hermoso es tu mirar. Qué bonitos son tus ojos y qué hermoso es tu mirar. Parece
la rosa que te di, luego se marchitó, porque ya no me quieres, ni me tienes amor. Llevo en mi pensamiento la alegría y pasión de tus ojitos verdes, niña del corazón. Bailando la jota yo me enamoré de tus lindos ojos de verde color. Baile la señora, la jota de España, jota del amor. Baile la señora, la jota de España, jota del amor. Oiga, compadre, acerruche el acordeón. Ya está muriendo la enagua y floreando el pañuelito con su vestidito rojo y los vuelos bien blanquitos. Póngale, póngale. Allá va, 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 allá va. Ya está moviendo la nagua pa' la chilena y floreando el pañuelito bailando cueca y floreando el pañuelito bailando cueca con su vestidito rojo pa' la chilena y los vuelos bien blanquitos bailando cueca. Ya está moviendo la enagua pa' la chilena con flores de colores entre su pelo y un collar de diamantes entre su pecho con flores de colores entre su pelo sí, que es elegante pa' la chilena. No dejan de mirarla, entran pa'l baile bailando cueca. Una reina en la pista, ella conquista, ella conquista. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Media luna de amores. Póngale, muñequito. Prisionero del recuerdo, caramba cuando se torció el destino, caramba cuando se torció el destino, enterrado quedó ese amor, caramba cada cual tomó un camino, caramba prisionero del recuerdo, contigo al ya no ven por un momento, quizás no era tan fuerte el sentimiento, contigo al ya no ven por un momento, el sentimiento ahí sí, mi enamorado, será siempre el recuerdo de mi pasado, solo por un instante fuiste mi amante. Media luna.
Ellos eran Estrellitas Australes. Muchísimas gracias por su participación. Aún no se vayan del escenario, por favor. Así vamos a hacer la entrega del certificado de participación para los chicos que bailaron tan estupendamente. Ellos son, como decíamos al principio, hijos de chilenos y vienen a mostrar esta danza maravillosa del país hermano que lo tenemos aquí cerquita, muy cerquita nuestro y también muy cerquita de nuestros corazones, porque mucha gente de la ciudad de Río Gallegos o de la Patagonia tiene familia chilena, tiene padres chilenos, abuelos chilenos, así que es un honor y un placer que estén junto a nosotros en este día. Entrega el certificado de participación la señora Natalia Casac, jefe del Centro Cultural Orqueque. Allí sube la señora Natalia, muchísimas gracias. Gracias, chicos, un besito para cada uno, por supuesto. Allí está el señor Mario Bellucci de Informática captando la imagen que queda para la posteridad, el recuerdo. Muchísimas gracias. Este escenario sigue, no para. Nosotros vamos a parar un cachitito porque les vamos a dar tiempo a todos ustedes que ingresen a seguir recorriendo los stands de la sociedad rural, tanto el predio externo como el interno, y puedan comer, degustar comidas típicas, tomarse algo rico porque también hay cositas para tomar. Así que pueden ir, recorrer, visitar. Llamen a la familia, llamen a los amigos, a los hermanos que vengan. Si no llegaron todavía, porque mirá que tenemos todavía, muchísimos artistas, muchos. Este escenario todavía no cierra. Hoy el cierre lo hacemos con la farra. Tengo unas ganas de bailar al ritmo de la farra. Espero que vos también, por eso te digo que faltan, muchos artistas. Los próximos, Kent Atamishki, si no me equivoco. Estamos esperando que lleguen en cualquier momento. Mientras, anda, comete un tamal, comete un heladito tailandés, comete un chori, unas papitas. Tenemos de todo. Tenemos comida típica de Brasil, comidas típicas de la República Argentina, de las diferentes provincias, de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Mendoza. Tenemos de todo y para todos, para elegir. Hoy te esperamos así. Esta es la última jornada y la cerramos, ¡pum!, bien para arriba.
Hola, hola. A ver si podemos hacer una entrevista por acá. Justo, ¿eh? Justo acá de acá al estrellato. ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel, ¿qué tenés en la bolsita? ¿Sabes por qué te enganché? Porque vi que estás comprando la comidita. ¿Qué te llevas? Calzones rotos. Qué rico, esto es para toda la familia. Ah, sí, amo. Me encantan, me encantan. ¿Con quién viniste hoy? Vine con Malena, Martín, que es mi marido, y Luna. Hoy los hacemos a todos famosos. Están saliendo en vivo a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la municipalidad. ¿Llegaron tempranito o hace un rato? Ahora nomás. ¿Qué tal te parecieron los puestos? Lindo, muy lindo. Está re bueno fomentar esto de la gastronomía de cada pueblo, de cada región. Me encanta y la gente se reprende. Sí, la verdad que sí. ¿Te vas a quedar a ver el escenario? Te invitamos, ¿eh? Porque acá pueden bailar. Sí, porque mi marido toca en una banda. No te lo puedo creer. Bueno, yo digo, lo llevamos al estrellato. Él ya es una estrella. ¿En qué banda está tu esposo? En Maimará. Ah, bueno, claro, sí, tenemos a Maimará en la grilla. Acá tenemos a Maimará. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Preparadísimo para subirse al escenario? Sí, listo. ¿Qué comiste? ¿Tenés la boca llena? Venís comiendo. Te veo, ¿eh? Lo mando al frente. Yo veo que está masticando. ¿Qué está comiendo? Chocolate, malvavisco con chocolate. Ah, bien, es más de lo dulce usted. Es más de lo dulce. Qué raro, ¿eh? Pero es más de lo dulce. Bueno, veo que se llevan cositas muy lindas y espero que lo hayan disfrutado adentro. Gracias por parar acá para hacer la entrevista. Muchas gracias a vos. Bien, ahí teníamos a la gente. ¿Qué tengo para contarte? Yo seguí recorriendo los stands. No voy a parar porque a mí me encantan. Uno más lindo que el otro. Espera que me saqué unas fotos que están buenísimas. No me las saqué yo a la foto, ¿eh? Le saqué a los stands. ¿Qué tenemos adentro, Natalia? Te cuento. Los tenemos a Linguini. Linguini con super panchos, tostados, batidos, empanadas. Linguini también está adentro. Está allí con su stand. ¿Para qué tengo más? ¿Vos sabías que tengo ropa adentro? Tengo una ropa que está tremenda. ¿Querés una bombacha de gaucho? ¿Querés unas alpargatas? También las encontrás. Ya te voy a decir a dónde. Acá tengo indumentaria gaucha, Los Peques, atenti, así lo buscas por Facebook. Indumentaria gaucha, Los Peques, bombachas de gaucho y alpargatas. Está buenísima porque tienen talles especiales, ¿eh? No es que vienen en uno, no. No lo digo para usted, por favor. No, tienen talles especiales. De todos los talles, allí conseguís tu bombacha gaucha y tu alpargata. Encima una calidad, no sabés lo que es la tela. Tenés que ir al stand. ¿Qué tengo también? Los cuchillos. ¡Qué buenos que están los cuchillos! Cuchillos Emi. Acércate. Allí también, en ese stand, tenés toda la cuchillería. Esa es tu oportunidad. Te vestís y encima te compras un cuchillito y de paso te tomas y te comes algo. Mira, te lo hacemos completito. Y después venís afuera y te bailas todo con los artistas. Tenemos de todo en esta gran fiesta de la diversidad cultural. ¿Estamos listos? Casi no, falta, pero ya se viene el próximo artista sobre este escenario. En unos instantes, allí están esperando al último que falta, te prometo que la espera vale la pena, ¿eh? Porque Kina Tamishki se viene con todo en la tarde de hoy.
Y allí en pantalla gigante están viendo el festejo, el gran festejo que se está llevando a cabo allí en Kirchner y San Martín, de toda la gente de Boca. Claro, ganaron, ¿no? ¿Qué ganaron? Contame, que yo de fútbol sé muy poco. ¿Qué? Salieron campeones. ¿Campeones de qué? Contame. Torneo Fútbol Argentina, me dicen por acá que salió campeón Boca. Allí lo están viendo, el gran festejo en pantalla gigante, gracias a la gente de la Dirección General de Informática. Impresionante, ¿viste? Vos querías ir a festejar. Mirá, ya Carrito se está levantando la mano. Claro, Carrito gastronómico, tiene la remerita de Boca puesta. Claro, muy bien, ¿eh? Más de uno está festejando, así que sí, salieron campeones. Felicitaciones a toda la gente de Boca, la verdad. Impresionante, ¿eh? Se ve que jugaron bien. Yo, como les digo, de fútbol sé muy poco, así que no voy a opinar mucho. Lo importante es que ganaron, salieron campeones y ahora lo estás viendo allí ese festejo. Claro, por eso eran los bocinazos. Yo pensaba, ¿por qué tanta bocina? Claro, la gente de Boca festejando a full el partidazo que se jugaron. ¿Quiénes se presentaron en el escenario? Te cuento, Ivana Flores. Se presentaron Camagüey, la profesora también de ritmos, los profes, el profe de Brian, Aguanile, La Morenada, Tanguasara, Estrellitas Australes. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? Kenta Samishki, que ya les vamos a poner su imagen de fondo, por supuesto, vamos a sacarlo de Boca y vamos a disfrutar con Ken. En cualquier momento ya casi están listos los chicos, pero la noche no para, porque todavía tenemos raíces y estuvimos entrevistando a uno de los integrantes de Maimará Sur, buenísimo, y cerramos con La Farra. Señora Ivana, ¿usted se queda para bailar con La Farra? Claro, vamos a bailar todos acá adelante con La Farra, la vamos a pasar bomba entre el festejo de Boca y esto que se está viviendo hoy en la sociedad rural de Río Gallegos, tanto en el predio interno como en el externo. Hoy nos bailamos todo, lo disfrutamos. Empezamos el lunes bien arriba. Mañana todo el mundo a laburar, pero bien arriba, con ganas. ¡Ay, que se me va la imagen! Allí están, muchas banderas azules y amarillas por todos lados. Señor director de Cultura, ¿usted de qué cuadro es? ¡Ah, es de Boca! Está festejando. Bien arriba esas palmas. Pero muy bien, me alegro, ¿eh? Buenísimo. ¿Cuánta gente de Boca que hay acá? Allá también informática festejando. Festejando porque ganó Boquita. Boquita para todos en el día de hoy. Me alegro muchísimo.
Y lo prometido, sobre este escenario, los próximos artistas que ya están preparadísimos a través de un trabajo intensivo y especializado en el arte de la danza folclórica tradicional y estilizada. El ballet Ken Atamishki, que significa, ¿sabes lo que significa? Gente de tierra dulce. Proviene de la cuña de la danza. Enfatizarán un cuadro en honor a las mujeres argentinas en conmemoración y homenaje a todas las madres. Está dirigido por Carla Álvarez y Héctor Lescano. Ellos presentan este cuadro impresionante de mujeres argentinas. Con ustedes, Ken Atamishki. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca, tañen las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Samba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. Valiente que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Yo soy la china del Alto, bien patriota y bien porteña. Lo dice mi escarapela. Con rebozo nuevo y aros fui paseando por la plaza para saber
para el alto cuando vi una linda fiesta con gentes de tiros largos y señoras muy compuestas. Déjenme que yo les cuente lo que vi en aquella casa. Velado de la ventana. No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. 40.000 valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Doña Manuela, la tucumana. Este triunfo ganaron nuestras mujeres, nuestras mujeres. La noche va cubriendo nuestra piel, la luna ya se asoma ante mis pies. Tu sombra que me busca, mis pasos que te alcanzan, en esta fría y larga madrugada. Yo tengo tus suspiros que impulsan mis latidos y puedo conquistar toda tu alma. En un acorde puedo amanecer, la melodía me hace estremecer. Tu boca que me llama, mis manos te reclaman, y así llega el arresto aquí en mi samba. Colectividades, algo realmente para disfrutar junto a la familia, a los vecinos. Vamos a hacer la entrega del correspondiente certificado de participación. La profe, allí está Carla Álvarez y también Héctor Lescano, profesores de este maravilloso ballet. Va a ser la entrega de este certificado de la señora Cintia Jiménez. Allí sube al escenario. Muchísimas gracias. Sacamos las fotos, videos, que quede todo para el recuerdo. Un año más de diversidad cultural y de fiesta de la cultura. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para ellos por haber estado junto a nosotros. Aquí en estas 2 jornadas pudimos ver, disfrutar de cómo nuestra ciudad es amplia, es rica, es diversa en cuanto a las nacionalidades que la integran. Hay mucho para conocer en cuanto a las raíces de distintos lugares. Seguramente muchos de ellos vos no conocías en cuanto a lo que son sus comidas típicas, su bebida típica. Todo eso lo podés disfrutar en los stands que están en el predio interno de la Sociedad Rural. Este 12 de octubre, que se conmemora el Día del Respeto y la Diversidad Cultural, y promovemos el análisis y la reflexión histórica en un diálogo intercultural. Este escenario no para. Ya mirá, ya se están apostando allí quiénes se van a subir. Ya te lo voy a estar contando y te voy a contar un poquito también de su historia. Aparte, ¿qué falta? Falta Maimará también, Maimará Sur. ¿Y con qué cerramos? Cerramos, pero
con una fiesta impresionante. ¿Quiénes van a estar junto a nosotros? La Farra, para movernos. ¿Tenés frío? No, ¿qué vas a tener frío si seguramente estás disfrutando con todo el calor que te está dando la Municipalidad de Río Gallegos? Y aparte hoy nos movemos todos, la gente que está en la tribuna. Sí, sube Maymará. Vinieron los familiares, vinieron los amigos, vinieron los hermanos, todos para disfrutar de esta fiesta inolvidable. Un año más que estamos junto a ustedes con esta gran fiesta. La verdad, que imperdible. Imperdible. ¿Qué más te puedo contar? ¿Sabes que adentro hay unas promociones buenísimas? Me estuvieron llamando la gente de los stand y querían que yo les cuente a ustedes, si no los recorriste, esta es tu oportunidad, porque todavía no cerramos, seguimos, ¿eh? Mira, yo te voy a contar un poquitito qué es lo que tiene uno de los stand. Entras a la sociedad rural, mano derecha, caminas unos metros nada más y tenés pizzas completas, surtidas, más empanadas, tenés bandejas surtidas de todo, por muy poco dinero. Tenés gaseosas por 150 pesos, qué barato todo. Aprovechá, bandejitas surtidas, porque no solo tienen comida salada, también vamos a lo dulce, claro, a mí me encanta lo dulce. Las bandejitas surtidas por 600 pesos, y escuchate esta. La porción de pizza por 150, no es nada. Comete una pisita. Y la empanada de carne, qué rica, frita. 150 también. Pero tienen una super promo. Escuchá. La porción de pizza más el vaso de gaseosa por 200 pesitos. ¿Qué te compras hoy con 200 pesitos? Nada, ni un alfajor. Así que ya sabes, porción de pizza y el vaso de gaseosa por 200 pesos. Todo en uno de los están entrando acá en el rural a unos metros, mano derecha. Tienen todos los cartelitos afuera, los vas a ver enseguida. Y no te pierdas, para que también tengo más, Tengo de todo. Sí, empanadas de carne. ¿A usted le gusta la empanada de carne? Acá el señor Rafael Castillo me está diciendo, promocioname la empanada de carne. No sé, ¿a dónde quiere que le promocione la... A ver... De Natal, las empanadas de carne de Natalia. No me diga, ¿dónde está el stand de Natalia? Natalia tiene un stand con unas empanadazas de carne que no se puede creer. Escuchate, vaso de gaseosa, más el panchito por 2. ¿Tenés 2 pibes? 2 panchitos, más el vaso de gaseosa, 500 pesos. Nada, pero qué barato, una ganga. También podés comer eso. Todo lo encontrás en los stands de las comidas típicas. Tenemos de todo. Brasil, tenemos a Jujuy, tenemos a Formosa. De la República Argentina, 13 puestos en total. Tenemos a los hermanos de Chile, que también tienen unas comidas increíbles. Tenemos a Tailandia. Tenemos todo. Tenemos a Venezuela, exactamente. Tenemos a Panamá, me están tirando letra. ¡Qué bueno! De todo, De todo y para todos los gustos.
Hola, hola, dos, sí, hola. Hola, hola, dos, hola, dos, hola, dos, hola, dos, sí. Hola, dos, hola, 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 dos, sí. Hola, dos, hola, dos, hola, hola. Hola, dos, hola, dos, sí. Hola, hola, hola. Hola, dos, hola, dos, sí. Hola. Hola, dos, hola, dos, sí. Hola. Hola, dos, sí. Hola, hola. Hola, dos, hola, dos. Y ya estamos preparando absolutamente todo sobre el escenario para que se suba el próximo grupo musical y poder seguir disfrutando de una tarde-noche alucinante aquí en esta gran fiesta de la diversidad. No te la podés perder. Si todavía no te llegaste aquí hasta la sociedad rural, venite que aún no termina. Aparte falta muchísimo. Tenemos grupos y para cerrar una fiesta increíble. Vos no te la podés perder. Tenés que venir a bailarte todo, a disfrutar, a comer. No cocines esta noche. Vení a comerte todo acá en la rural. Compraste la comidita, las comidas típicas de distintos puntos de la Argentina y los países limítrofes. Hay un poco de todo. Empanadas, pizzas. Vos sabés que también hay muchas empanadas de guanaco. ¡Qué rico! Por Dios, ¿no las probaste? Probalas. Es de aquí, desde nuestra Patagonia, de Santa Cruz. Muchos productores, muchas instituciones que nos están acompañando también. Aprovecha todas las promos y las ofertas. Pegate una vueltita, recorre y vas a ver que tengo razón con lo que te estoy diciendo. Todo esto que está saliendo en vivo a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la Municipalidad de Río Gallegos. Gracias a la Dirección General de Informática, los chicos están desde ayer, mucha gente trabajando desde el día de ayer. Esta es nuestra segunda jornada. Los que se presentaron en el escenario hasta ahora, bailamos al ritmo de Camagüey, también al ritmo de Brian, profesor de ritmos. Se presentó a Guanile con salsa, la morenada. Qué lindo los trajes típicos de la morenada.
Tanguasara, Estrellitas Australes, Kenda Tamishki. Y ya se viene, están preparados allí. Raíces, ya te voy a contar, porque ellos son un grupo que están integrados por gente de distintos lugares, ¿eh? Hay una mezcla allí que está buenísima. Vienen de primera justamente para esta fiesta que nosotros hemos preparado para que los vecinos de Río Gallegos puedan disfrutarlo a pleno. ¿Con qué cerramos hoy? Unos cuartetazos impresionantes que vos también los vas a poder bailar, así que no te vayas. ¿Tenés un poquito de frío? Bueno, entra adentro, comete algo calentito y vas a ver que la vas a pasar de 10 junto a nosotros. Hola, sí, hola, hola. Hola, sí, hola, hola, dos, sí. Sobre el escenario y formado hace poco tiempo por 5 integrantes, oriundos de distintas provincias. De esto hablábamos hace un ratito en esta gran fiesta. Daniel Burgos en viento, ¿de dónde es? De Jujuy. Gabriel Arias en guitarra, de Salta, Salta la Linda. Guille Elizondo en percusión, de San Juan. Miguel Guerrero en bajo, de aquí, de la provincia de Santa Cruz. Martín Nievas en voz, de La Rioja. Cada uno con su trayectoria en distintos grupos anteriores. Ellos son, con ustedes, Raíces. Buenas tardes. A ver las palmas. A ver las palmitas. Ya estoy volviendo el pavo y soy como la quiero.
Muchas gracias. Bueno, la verdad que es un placer que nos hayan invitado. Somos Raíces, lo formamos hace poco. Como dijo, somos de distintas provincias, así que agradecemos a la municipalidad por tenernos en cuenta, por darnos la oportunidad de presentar nuestra música. Seguimos con esto. ¡Vamos con las palmas!
Bueno, muchas gracias. Sé que hay varios grupos, así que vamos a ir despidiendo. Gracias nuevamente a la gente de la Muni. Gracias a la gente que se hizo presente. Lo presentamos Daniel Burgos, charango, vientos. De Salta, Gabriel Arias, guitarra, el profe. De acá de Santa Cruz, Gio Rubio, Miguel Guerrero. Me acordé. En la Perco, el Guille Elizondo de San Juan. De La Rioja, Martín Nievas, ese Cook, que me habla, muchas gracias.
Allí los teníamos al grupo Raíces con ustedes, impresionante. Fuerte el aplauso nuevamente para ellos. Lo despedimos con esta. Sí, por supuesto. Quiero las palmas, muchas gracias. Y las palmas. Y las palmas. Johnny. Raíces con ustedes, como ellos los contaban, de distintas provincias de la República Argentina, juntos en este escenario, Jujuy, Salta, San Juan, Santa Cruz y La Rioja. Un placer haberlos tenido junto a nosotros, realmente un lujo. Vamos a hacer entrega del certificado de participación en nombre de la Municipalidad de Río Gallegos, de manos de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, la doctora Vázquez. Muchísimas gracias por estar presente. Allí entregamos el certificado a los integrantes
sacamos la foto para el recuerdo, claro. La foto, filmamos todo. La verdad, chicos, un lujo. Nos encantó la pareja que nos acompañó en un principio con esa chacarera que estuvo increíble, excelente. Mientras sacan la fotito allí, las recordamos y agradecemos a todos los puestos que nos acompañan en el interior de la sociedad rural. Ellos, en el marco del Octubre Rosa, la verdad que formidables porque nos han acompañado en la concientización, colocando un moño rosado en cada stand. Así que muchísimas gracias por haber estado junto a la municipalidad en esto que es tan pero tan importante como la concientización y lucha del cáncer de mama. Gracias a todos los puesteros de la República Argentina, de los países hermanos que nos están acompañando, de las diferentes provincias y localidades también de aquí, de la provincia de Santa Cruz, de la Patagonia. Este escenario no cierra, este escenario sigue. Aún faltan varios artistas. En minutos llega Maimará Sur, chicos, que es tremenda banda, tremendo grupo. Así que también los invitamos a todos los que nos están acompañando a bailar aquí en esta pista exterior. Y vamos a hacer un cierre increíble y espectacular a puro cuartetazo. Exactamente, porque vamos a cerrar esta noche la segunda jornada de esta gran fiesta con la farra. Así que no se pueden ir, no se lo pueden perder. Tienen que estar aquí para disfrutar, para bailar y por supuesto siguiéndonos en las redes sociales, a través de la página de Facebook Municipalidad de Río Gallegos o por supuesto del canal de YouTube. ¿Ya comiste? ¿Todavía no? Esta es tu oportunidad de probar las comidas típicas de diferentes lugares. Quienes nos están acompañando en esta tarde-noche, noche ya. Nos está acompañando helados artesanales Monita, con jugos y pastelería de aquí de Río Gallegos. También alfajorcitos hechos con amor. ¿De dónde? De Chile. ¡Qué grande los hermanos chilenos! Alfajorcitos2020@gmail.com. Los encontrás allí. También tenemos las empanadas de la Noa, exactamente, de aquí de la provincia de Santa Cruz. Unas empanadas que ni te cuento, de guanaco, cordero, jamón y queso árabe, pollo, que no tienen de todo. Desde Jujuy, ¿sabés qué llegó? Sabores del Fuego, también con empanadas, pero las combinan con bizcochuelo, o sea, te mandás una empanada y atrás el postre, el bizcochuelazo. Claro, de Jujuy, Sabores del Fuego. Tienen empanadas de carne, mechadas de vaca, ¿qué tal, Y también tienen tamales, exactamente. Ellos son Sabores del Fuego. ¿Qué tenemos a los chicos de Mont Blanc? ¡Qué ricos los alfajores de Mont Blanc! ¿Ya pasaste por el puesto? Tenés que pasar y llevarte una cajita o individualmente probá los alfajores Mont Blanc. Y tenemos unas super promos de unos puestos que están aquí cerquita en lo que es la entrada interior de la sociedad rural. La super promo la tiene un stand que pertenece a Tango Azara. Escuchate esto, lo que te podés comer en el stand, Escuchate la promo. El vaso de gaseosa por 100 pesitos nada más. Pero aparte, te podés comer 2 panchos y la gaseosa por 500. ¡Qué poquito! 500 pesitos y te llevas 2 panchos y gaseosa. Hoy, desde muy temprano, estuvimos acompañando a los carros gastronómicos que están detrás mío. Les hicimos entrevistas. ¿Quién vino? Sí, como todos los años, hace 30 años que nos acompaña Jorge. Mirá el carrazo de Jorge, está detrás mío.
Mirá los fiambres que tiene Jorge, por Dios. Y tiene unos vinos increíbles. Acércate al stand de Jorge, que tiene unos salames de Colonia Carolla. Son un manjar. Hoy los probé, quesito y salame. También están los chicos de las papas fritas con los panchos. No te pierdas, tenés de todo. Hoy no cocinas, hoy te llevas la comida de acá. Y si no, comes acá directamente. Pero por supuesto, para eso tenés preparada la tribuna. Te sentás.
Hola, hola, hola. Ahí el
4. Ey. Hola, sí, Hola, sí. hola. Morena muchísimo más arriba. Hola. Hola, sí. Hola. Oh.
2, hola, hola, sí, sí. 2, chu, sí. Conjunto musical de residentes norteños en Río Gallegos, que en sus comienzos, allá por el año 2008, Maimará era un grupo de música callejera que compartía su arte por las calles pintorescas de la villa del Calafate. Se interpretaban canciones alegres y de las distintas latitudes. Desde esa época ya participaban en distintos festivales de la provincia, como el aniversario de la ciudad de Río Gallegos, Fiesta Nacional del Trekking en la localidad del Chaltén. Con el correr del tiempo se fue sumando la experiencia e identidad y se fueron incorporando músicos, instrumentos, estilos, y se comienza a participar en otros festivales de la zona. Eventos culturales de la provincia, pero también en el norte del país, como ser la provincia de Jujuy y el vecino país de Chile. Hoy en día, ya como agrupación Maimará, se brinda un espectáculo que transporta al espectador a otra escena cultural y lo hace parte de un viaje musical gracias a sus interpretaciones de distintos ritmos del folclore tradicional andino y latinoamericano, como ser samba, chacarera, cuecas, carnavalitos, chamamé, corridas, morenadas, sayas, tincus, cumbia, reggae y ska. En la actualidad se siguen sumando escenarios para este grupo, siendo el primer grupo folclórico en desarrollar su música en boliches bailables, así como los pubs, los restobares, restaurantes y entre muchísimos otros más. La banda también sigue sumando logros, como ser Camino a San Benito. Es una canción creada por Jesús Nieva e interpretada por nuestros músicos. Toda esta experiencia enriqueció y dio forma a esta agrupación que actualmente está conformada por toda esta maravillosa gente que ustedes ven sobre el escenario. Ellos son Maimará Sur. Y con ritmo de palmas, con ritmo de palmas. Y que se escucha, a ver, corremos el frío.
Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por esos aplausos. Gracias por la convocatoria. Estamos acá haciéndole el aguante a los changos de la farra que se vienen enseguida también con toda la fiesta, con toda la energía cuartetera. Así que bueno, gracias. Ahí están también los chicos de Atamiski que estuvieron colaborando con nosotros. Les comentamos que ya se largó la peña, la maimareña. Fue la primera el viernes pasado y bueno, todos los meses vamos a mandar una peñita, como quien dice, ¿no? Para cortar el mes, para terminar bien cortado encima. ¿Bailarines? ¿Algunos bailarines? ¿Hay bailarines? ¿Una chacarerita? ¿Sí? Bueno, habilitamos acá la pista, no se vayan a caer, tengan cuidado, no se golpeen, no se vayan a golpear. Chacarera, manito, 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 manito. Son tus ojos, mujer, los que amo tanto. No los quisiera ver nunca más en tanto. Que me entristezco yo. Dios quiera que al final de nuestras vidas volamos corazón, cerrar las heridas que nos
gusanito celosa. Fuerte para todos los bailarines. Ahí le vamos a pedir a los profes de danza si se llevan a marcar un carnavalito. A ver si lo siguen los demás. El que quiera bailar se acerca acá al centro de la pista climatizada que tenemos en el Festival de la Diversidad. De la diversidad cultural, che. Tanto no me tienen fe, piensen que voy a la macana siempre, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con estos temitas. Un carnavalito de los Jarcas. A ver, quiero que le hagan palmas acá al Lautarito, al vientero, a ver.
cansado? No. Muchísimas gracias. El aplauso ahí para los bailarines, para el cumpa, ahí para el paisa, para las amigas acá de Jujuy también. Ledesma. ¿Qué? Aguante Salta. Bueno, si aguante Salta, tenemos una salteña que va a pasar. Pobrecita. Aguante Jujuy también. Aguante Río Gallego, che. Aguante la gestión cultural. Porque como decimos con Alicia siempre. Bueno, seguimos. Ya vamos buscando el final. Ya se vienen los changos de la farra. Con toda su furia cuartetera. Bueno, nos vamos yendo con una cumbita, ya más o menos como para ir. Quiero presentar a los chicos del grupo antes. Quiero pedir un fuerte aplauso allá en el bajo, en la esquinita, no se lo ve, el fuerte aplauso para Martín Fierro, che, de acá de Río Gallego. Directamente de los 400 departamentos, tiene oferta en estéreos esta semana, el amigo. De 28 de noviembre, de la localidad de La Cuenca. El aplauso para Jonathan Armella en teclados. De acá de Río Gallegos también, en trompeta, directamente de Barrio Belgrano. El aplauso para Danisa Cárdenas, Quinchamán. Mi mejor amiga Danisa, nos crió de chiquito. De Río Gallegos también, en trombón, una gran amiga. Madre, música y por sobre todo carnavalera. El aplauso para Marta Keipul, madrina de música para el año que viene, la comparsa de los Zapatitos Alegres del Calafate. No sé cómo va a ser, Ella decía que sí nomás, se comprometió, madrina de música en Calafate. De acá de Río Gallego también, el más chiquito del grupo. El aplauso para Lautarito Zampayo en los Icuché. ¡Vamos, Lautaro! Acá atrás de la Laguna La Gorda, directamente poniendo toda su arte y su murga y su furia murguera para Maimará, Mario Rodrigo Salinas Huecha. De Río Gallego también, de Río Gallego con sangre tucumana, corriendo por sus venas. El aplauso en el bombo y percusiones de la provincial, el aplauso para Bautista Marín. De acá también, y algo que quiero destacar, ¿no? Algo que quiero dejar bien, ponerlo en conocimiento de todos ustedes, la cantidad, fíjense, no sea Río Gallego, Río Gallego, Río Gallego. Y ahora también en batería, una río galleguense más. Quiero pedir un fuerte aplauso para Viviana Hueche en la batería. El aplauso para Vivi, che. Este año, si Dios quiere, y si nos acompaña la suerte, tenemos que llegar hasta Jujuy, no sé. Así van a conocer el carnaval los chicos. Con la colaboración de todos ustedes, con un bono de contribución que voy a largar después. Gracias Maxi Pisani y la gestión cultural ahí nos va a dar una mano para que vayamos a Jujuy, che, a los pibes. Grande Maxi. Sí. Y acá, de la provincia de Salta también, en guitarra y voz, el aplauso también para Morena Jerónimo. El aplauso para More. Y en charango, somos un montón, che. De acá también de Río Gallegos, el aplauso para Jaimito Márquez. El aplauso para Jaimito. Y de Jujuy, Maimará, quienes habla, Jesús. Y bueno, por supuesto, todos ustedes. Nuestro show no sería completo sin los bailarines, ¿no? Muchas gracias a los bailarines que estuvieron colaborando en la primer peña maimareña. Ya se viene la segunda, vamos a pasar fecha, vamos a pasar info.
Y la segunda peña la vamos a hacer peña folclórica bailable con grupos de cumbia y grupos de cuarteto. Así que bueno, estén atentos a la info para los Atamiki, che. Bueno, nos estamos yendo con esto y dice para todos ustedes con una cumbita, hacemos una cumbita y después hacemos un tico. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale eso? Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Y vas a venir, esperando de aquel fondo. Y cruzaste para llegar, no recuerdo la noche no va a alcanzar, por eso traigo esta canción. La noche no va a alcanzar, por eso traigo esta canción. Como un capullo guardará el recuerdo de tu vida. Y el latido del corazón, la tuyo para La noche no va a alcanzar, por eso traigo esta canción. La noche no va a alcanzar, por eso traigo esta canción. Como un capullo guardará el amor de la eternidad. Al latido del corazón, latiendo para no llorar. Dice, cántalo por la mañana, cántalo bien como es. Canta con más de latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, llévala para enamorar. Canta con más de latido para no llorar, para no llorar, para no llorar, para con ritmo de banda, con ritmo de salsa, una cervecita más, no te voy a decir que no. Otra cervecita más, no te voy a decir que no. Si cruzaste para venir, esperando lo que siento. Si cruzaste para llegar, los recuerdos a que cántalo por la mañana, cántalo bien como es. Cántalo más de latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con más de latido para iluminar, para iluminar, para iluminar. Muchísimas gracias. Allí sonaba Maimará, Maimará Sur. Renovamos este aplauso para ellos, que realmente hicieron un espectáculo formidable.
muchísima gente sobre el escenario de distintas provincias de la República Argentina, todos unidos. ¿Qué les parece? ¿Una más? ¿Sí? ¿El público pide una más? Sí, una más para Maimará Sur, por favor. Nos vamos con esta, que dice más o menos. Nos vamos con este que dice. música con Maimará Sur. Impresionante espectáculo. Muchísimas gracias. Lo disfrutamos junto a ustedes. Ha sido realmente maravillosos. Vamos a entregar el certificado de participación, por favor, antes de bajar del escenario, chicos. Vuelvan a subir todos y entregamos el certificado de manos de la jefa del Centro Cultural Orqueque, quien lleva a cabo esta grilla y este maravilloso escenario, la señora Natalia Casac. Le entrega a los integrantes de Maimará Sur diversidad cultural por doquier en este escenario.
Y allí está la gente apostada ahí para sacar la foto, subir videos. Recuerden que estamos a través de las redes sociales, en vivo, con la página de Facebook de la Municipalidad de Río Gallegos y por supuesto también el canal de YouTube. Ahí se está acomodando el grupo para sacarse la foto que queda para la posteridad, para el recuerdo de todos, con el certificado. Muchísimas gracias en nombre de la Municipalidad por haber sido parte de esta gran fiesta de la diversidad cultural y de las colectividades. Gracias por estar junto a nosotros. Pero esto no termina acá, ¿eh? Se viene el fiestón, lo prometido. Se viene un cierre, un mega cierre, pero para bailar bien a pleno, bien arriba. ¿A quiénes vamos a tener aquí? A los chicos de La Farra. Vamos a bailar unos cuartetazos impresionantes. Así que el cierre se viene con todo para bailar, para festejar, para pasarlo increíble como lo hemos pasado en estas 2 jornadas, sábado y domingo. Hoy con el cierre del cuartetazo, los chicos de La Farra que van a estar aquí junto a nosotros. Espero que toda esta gente linda que está acá apostada en la pista de la sociedad rural nos acompañe con palmas, bailando. ¿Quién no sabe bailar un cuarteto? Pero todos y todos estamos dispuestos a bailarlo, así que no se vayan. Vamos a acomodar el escenario, vamos a darles unos minutos porque se viene La Farra en vivo. Así, con esta musiquita de fondo, nos vamos poniendo en onda cachengue, cachengue para bailar bien arriba, porque se viene La Farra. ¿Quién no va a querer bailar con La Farra? ¿Cuánta gente que se ha presentado en este escenario hoy? La diversidad cultural a pleno. ¿Cuántas provincias, cuántas localidades, tanto del interior de la provincia de Santa Cruz como de la República Argentina, de punta a punta, de norte a sur, de sur a norte y claro, como decíamos, los países limítrofes impresionantes que nos acompañaron. ¿Qué teníamos? Están de todo tipo. Teníamos a Brasil, teníamos a Venezuela, teníamos a Tailandia, Panamá. Impresionante, claro. Llegaron los formoseños, llegaron los porteños, llegaron la gente de Buenos Aires, llegaron de todos lados y así vamos a terminar esta noche. 2 jornadas que se vivieron a pleno junto a la Municipalidad de Río Gallegos. Hoy, La Farra en vivo para bailarlo, para festejar con todo bien arriba. Se viene diciembre, se vienen las fiestas, se viene todo. Y ahora hay que cerrar así. Bailamos, ¿sí? Toda la Dirección de Gestión Cultural también va a acompañar con un excelente cuartetazo allí en la pista. No te lo pierdas. Vos esta noche sos el protagonista junto a los chicos de La Farra.
Están haciendo la prueba de sonido los chicos de La Farra, puro cuartetazo esta noche. Esta banda del estilo musical del cuarteto que nos van a poner a bailar a todos. Empezó con una propuesta de un video para la cuarentena, así, donde empezaron a invitar músicos y que sin pensarlo iban a formar este gran proyecto que hoy vamos a poder disfrutar entre todos. Su primera presentación fue en el aniversario de Río Gallegos en el año 2020. Vía streaming, con músicos invitados. Estuvo buenísimo. Pero recién, el 8 de abril de 2021, quedó finalmente consolidada esta banda que vamos a disfrutar esta noche. Con 15 músicos. Son un montón que hasta el día de hoy siguen apostando a este gran proyecto. Interpretando grandes éxitos del estilo musical, como también de la actualidad. Ya le vamos poniendo color a lo que va a pasar esta noche, a lo que va a suceder sobre este escenario y a lo que ustedes que están aquí acompañándonos van a poder disfrutar y bailar. Ey, ey. Ey, ey. Ey, 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 ey. Sí, 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 sí. ¿Tienen ganas de cuarteto? ¿Tienen ganas de cuartetear esta noche? Me van a ayudar a bailar. Vamos a bailar entre todos. Con ustedes en este escenario de la cultura, en esta fiesta tan especial. Vamos a bailar junto a los 15 integrantes que nos acompañan esta noche. ¿Quién tiene ganas de cuarteto? No los escucho, ¿eh?
Ahí está, esa es la gente, esa es la hinchada para bailar los cuartetazos esta noche. Toda la dirección adelante a bailar cuarteto hoy. Ya casi estamos, se hacen esperar, se hacen desear, pero les prometemos un show impresionante. Hola, sí, hola, 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 sí, hola. Con ustedes, ahora sí, todo listo, preparadísimo. Recibimos con ustedes a La Farra.
por esperar acá, por el frío, por toda la gente de cultura, a Maxi por la invitación. Así que nada, vamos a meterle baile, así no nos cagamos el frío. Esa foto no era. Yo estuve ahí. A ver si me ayudan a cantar este temita. Seguro lo conocen todos. Dice más o menos así. Con la manito bien arriba, todos los románticos. La manito bien arriba. Para vos, traidora. Pero mami, me dejaste tan solo.
a ver o no? Bombona, todos
Muchachos, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Vamos,
ustedes. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Tengo a dos amigos acá abajo, me gustaría invitarlos. ¿Se puede, no? ¿Qué les parece? A los hinchas de Boca, que hoy ganamos, loco. ¡Vamos, vamos! ¡Aguante Boca, loco! Y aguante River igual. Vamos a llamar a mi amigo Nano. ¿Quién es Nano? Y Darío, ¿dónde está Darío? ¿Está Darío o no? Recién lo vi por acá. ¿Dónde está Darío? Me parece que no lo dejan venir Darío. Ahí viene Darío, viene corriendo. Muy fuerte para los aplausos, para los chicos acá, para Nano, Darío, de Cumbia de la Pura. Van a hacer un tema de Gaporni los chicos. Todo tuyo, maestro. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hacemos? Vamos. Siempre agradecido de compartir escenario con estos tremendos cantantes, de estar siempre con las bandas locales, ¿no? Que siempre nos apoyamos entre todos y esto es lo lindo de compartir escenario con ellos. Así que nada, muchas gracias muchachos.
sigue, esto sigue. Ay, Nechi, Laurita, Paola, Rosita. ¡Bueno! Pará, hermano. ¡Ey! Pero muchacho, esto no empezaba así. Vamos dentro de trompeta, dice. Saltando, saltando, dale. ¡Ey! 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 Otra vez el mismo calor, otra vez el mismo calor, otra vez el mismo calor, otra vez el mismo calor. Gracias a la gente que siempre no se lo aguante, que siempre está a pesar del frío, de la lluvia. Así que nada, gente, muchísimas gracias por el aguante. Este es el último temita y espero lo bailen todos juntos. A ver, la palmita bien arriba, la palmita, dale. Ahora quiero ver el trencito Barrera.
Escuchamos el show de La Farra. Fuerte ese aplauso impresionante. Nos pusieron a todos a bailar. Qué bueno que estuvo esto. Mucha energía sobre el escenario, más que agradecidos. Vamos a hacer la entrega del certificado de participación. ¿Una más? ¿Hacemos una más? ¿Sí? Sí, hacemos la entrega del certificado y hacemos una más, chicos. Entrega el certificado de participación. Muchísimas gracias por haber estado junto a la Municipalidad de Río Gallegos, el director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani. Muchísimas gracias a todos los integrantes que le pusieron tanto color, tan buena vibra a este cierre increíble de esta fiesta de la diversidad cultural, fiesta de las colectividades. Allí están las fotos. Muchísimas gracias y claro, vamos a hacer una más. Pide el público una más para bailar con La Farra. Sí, el público quiere seguir bailando con La Farra. Chicos de La Farra cerrando esta increíble
fiesta en la ciudad de Río Gallegos, aquí en la Sociedad Rural, en el predio externo de la Sociedad Rural. Hoy vivimos la segunda jornada de esta gran fiesta organizada por la Municipalidad de